me gustaría invitar al doctor José Horcajadas para que nos brinde la charla sobre el futuro de la selección embrionaria. El doctor José Horcajadas es doctor en biología molecular y bioquímica con más de 25 años trabajando en investigación de reproducción humana asistida. Cuenta con más de 60 publicaciones, tiene 7 patentes y es fundador de entre múltiples startups tipo Sinae, Full Genomics, Overture Life, entre otros. Bueno, buenas tardes a todos. Ya estarán cansados antes de la comida, así que vamos a tratar de terminar rápido. Lo primero, dar las gracias al comité científico por invitarnos a estar aquí y ver a tantos amigos. Quiero romper una pequeña lanza en favor de las mujeres. El otro día celebramos el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, y aquí vemos que hay una amplísima representación de las mujeres, pero no hay ni una española. Así que a ver si en el próximo congreso cambiamos esta forma. Bueno, vamos a entrar en el tema del futuro. Vemos que aquí ya las dos primeras charlas nos han hablado del presente, pero también del futuro, Nabil. Y en parte esta presentación también va dirigida sobre esa parte del futuro que yo creo que se va a producir. Al final, en todos esos procesos hemos tenido la suerte, yo, como él ha dicho Luis, tengo 25 años trabajando en reproducción, y hemos tenido la suerte de ver evolucionar muchas de esas tecnologías, en algunas de las cuales he podido participar directamente, en las cuales he sido solamente un testigo de ver cómo evolucionaban, y es algo que es muy bonito de ver, porque al final se resuelve en mayor tasa de embarazo, al final se resuelve en mayor número de niños con menos esfuerzo por parte de la clínica. El escenario ideal de todos los ciclos y en todos los países es intentar transferir un único embrión y que este embrión tenga la mayor capacidad para poder embarazar. Ese es el ideal, ese es el sueño de todos, y ahí trabajamos en varios aspectos, como estamos viendo. Un resumen muy rápido de la que ya conocéis, insisto en esta evolución que hemos podido ver. Igual yo cuando estudiaba la carrera ya se estaba haciendo el genoma humano y me parecía un sueño que algún día estuviera acabado, y acabó, y me parecía un sueño que se pudiera aplicar y se aplica. Entonces hemos visto cómo cuando nosotros nacimos, cuando yo nací, no existía la embriología a nivel clínico. Igual que tampoco había youtubers, no había embriólogos. Hoy sí, hay de las dos. Pero lo primero que hacen los embriólogos es poder ver, intentar correlacionar la morfología con una tasa de embarazo, y eso es lo que se hizo durante muchos años. Posteriormente, el PGT, el diagnóstico genético preimplantacional, que quiero también recordar que cuando yo empezaba en esto se analizaban solamente 9 cromosomas por medio de FIS. Si lo miramos hacia atrás, los pacientes firmaban que la técnica tenía hasta un 10% de error. ¡Qué horror! Un 10%, y se firmaba. ¿Por qué? Porque era lo que había en ese momento. No podíamos disponer de otra cosa. Hoy hemos visto, aquí nos ha enseñado Nasser cómo ha ido evolucionando esa tecnología. Yo recuerdo en el año 2006 visitando a Santi Muné en Reprogenetics, que decía el FIS no funciona y ¿qué hay que hacer? Llegó el CGH, salvó el PGT, llegó la biopsia en día 5, no solo salvó, hizo eficiente el PGT, luego llegó la secuenciación masiva y ahora la inteligencia artificial aplicada no solo a los resultados del PGT, pero también a la morfocinética, que sin duda creo que es parte de ese futuro del que tiene nombre esta charla. Pero aún así, no somos capaces de embarazar más del 70%. Hay un amplio margen en el que se puede ganar porcentaje. Indudablemente hay una parte que no es el embrión, esto no es el universo del embrión, es el escenario donde hay un endometrio, donde hay un transfer, donde hay una estimulación, un mantenimiento del embarazo, una capacidad del médico para tratar y mantener a la paciente con unos niveles de progesterona adecuados. Es decir, es un conjunto de cosas que al final dan lugar al embarazo. Pero a pesar de eso, y ahí trabajamos también en la parte del endometrio, como se hablará mañana por parte del doctor Cotán, creo que hay una parte muy importante, y es que todavía hay un margen para mejorar el estudio del embrión. Y el primero es claro, creo que todo el mundo está de acuerdo, es que no sea no invasivo. Eso es el futuro
del diagnóstico, es el futuro de la mayor parte de los diagnósticos, mínimamente invasivos en la cirugía, siempre todo dirigido a lo mismo. Y creo que el futuro, sin duda, a pesar de que estoy de acuerdo con Nabil, y lo diré al final, es un conjunto de características que podemos estudiar. Creo que una de las que más futuro tienen es la metabolómica. La metabolómica se define como el conjunto de metabolitos de un organismo, de una célula, de un tejido. Los metabolitos son el producto del metabolismo y nos hablan de esa célula, de ese organismo o de ese tejido. Nos dicen mucho más que nos dicen otras cosas. La genética es lo que es una secuencia, pero los metabolitos nos están diciendo qué está ocurriendo en ese momento. Es la última fotografía que tenemos de ese organismo, de ese tejido, en este caso de ese embrión. Por lo tanto, tengo mucha fe en hablamos del futuro, creo que esta es parte del futuro, parte importante del futuro. Al final también el PGT, invasivo, no invasivo, de no invasivo ni lo he puesto porque también Nabil habló sobre esto, ahí es un deseo que queremos. Hoy vamos a encontrar el ADN que está ahí fuera y ver qué es lo que hay dentro. Bueno, es difícil. Yo creo que toda esa evolución del diagnóstico de los embriones y de todas las tecnologías del laboratorio de FIR van encaminadas a mejorarlo. Y claro que tenemos que intentarlo, tenemos que intentar que eso funcione. Pero hay veces, y vamos a verlo ahora, que no funciona. Y si no funciona, pues simplemente podrá aportar información, pero no será la herramienta definitiva que nos cambie la vida en el laboratorio y en la selección. La metabolómica, ¿por qué está ahora en muchas conferencias? Pues precisamente por lo mismo que otras áreas. Cuando empezamos con la genética, empezamos a secuenciar con Sanger, ACGT. Yo he estado en el laboratorio cargando geles para secuenciar manualmente, luego llegó la secuenciación digital, luego llegó la secuenciación masiva. Hoy en día se secuencia un genoma en cuestión de horas por $1000. Eso significa que la capacidad que tenemos de hacer cosas es mayor. Y eso ha pasado en la metabolómica y eso se refleja en esta imagen, el número de publicaciones que hay en todas las áreas. Es decir, existen instrumentos más eficientes, más reproducibles y los resultados son mejores. Esas son todas las áreas en las que se está utilizando. La otra es el acceso a esa tecnología. Hasta cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, no hace tanto tiempo, un aparato de resonancia magnética se instalaba en el sótano de un centro de investigación, en el sótano porque pesaba 3000, 4000 kilos, costaba millones y millones de dólares. Hoy en día sigue habiendo equipos de ese tipo, y ahora vamos a ver uno, pero también existen equipos pequeños que permiten que se pueda usar en clínica, que podamos al final tener un centro de referencia donde poder hacer estudios metabolómicos. La espectrometría de masas principalmente, también como ha nombrado Nabil, es la tecnología más resolutiva o al menos más fina para poder encontrar resultados, y como ha explicado muy bien él, no voy a explicar de nuevo cómo se alcanza a tener un espectro de en este caso del medio de cultivo de un embrión. Se ha utilizado en líquido folicular para conocer la calidad de los ovocitos, en el medio de cultivo para la viabilidad embrionaria, como estamos viendo ahí, y en otros estudios que vamos a ver ahora, y también en el endometrio para estudiar la receptividad de forma no invasiva. Existen dos tipos de estudios metabólicos, no metabolómicos, que se pueden hacer. Uno es dirigido, es decir, voy a estudiar, esto es igual que la genética, yo puedo ir a estudiar una sola mutación o puedo hacer un screening de muchas mutaciones. Pues aquí igual. Los primeros estudios de hace mucho tiempo, y de Gardner y de otra gente, lo que hacían era estudiar principalmente los niveles de aminoácidos y también el consumo de determinados azúcares. Glucosa, también piruvato, ácido aspartico, muchísimos otros aminoácidos, casi todos se han estudiado, y efectivamente había una relación. La cuestión es si esto puede llegar a la clínica. Y luego el non-target, el que vamos a hacer como, pues eso, como secuenciar todo un genoma. Antes de esto quería recordar también que dentro de la secuenciación masiva, se me ha olvidado decirlo, existen ya empresas que secuencian el embrión de forma completa. Y esto es algo que, como esto va de futuro de la selección embrionaria, no estamos tanto quizás hablando de la selección embrionaria, sino el poder encontrar embriones que, debido por ejemplo a la edad paterna avanzada, puedan tener mutaciones puntuales relacionadas con enfermedades puntuales. Y creo que eso también es parte del futuro. Hoy, poco viable, pero muy cercano. Nosotros en Overture lo que hemos intentado, bueno,
Este proyecto empezó en 2010 en Old Dominion University, en IBMS, con Sergio Henninger, que ahora solo sacaré una diapositiva de eso. Pero básicamente, ¿qué queremos? Pues lo mismo que quiere Nabil, lo mismo que queremos todos. Poder encontrar metabolitos que estén relacionados con embarazo o no embarazo, con euploidía o neuploidía, y quizás, ¿por qué no?, con el género, de forma no invasiva. En los años 2010, 2011, 2014, se publicaron muchísimos papers donde se empezaron a mostrar que podía ser posible que el perfil metabolómico estuviera relacionado con la viabilidad embrionaria. Este es el resumen de todos esos papers que están ahí, que desde aquí casi no lo veo, pero bueno, de 2007, donde el grupo de Emre Selli y Sacas y toda esta gente pues hicieron un montón de publicaciones, casi todas enfocadas en Near Infrared, una tecnología metabólica y proteómica que entonces estaba disponible y era muy habitual hacer este tipo de publicaciones. Y fijaros qué curioso, si uno mira ahora, los que somos refer y miramos ahora que se publicaban fertility y sterility con 30 casos, con 30 estudios, llama la atención. ¿Pero por qué se publicaba? Porque era novedoso. Era novedoso el poder encontrar algo en el medio de cultivo que nos hablara del embrión. De todos estos trabajos, que la mayoría son retrospectivos, obviamente, la mayoría de ellos te dice que existe una correlación entre los metabolitos y la viabilidad embrionaria. Algunos dicen que no mejora, pero la mayor parte de ellos sí nos dicen que puede que haya una correlación, que hay una correlación o que son predictivos incluso. Aquello acabó yo en esa época hice algo de proteómica y la verdad es que pensé en esa época que no estábamos preparados, ¿no? Yo me acuerdo que le dije a mis compañeros de la Fundación y dije, yo creo que esto es como querer ir a la Luna en el siglo XIX, ¿no? Está ahí, queremos ir, pero no podemos. Suponiendo que hayamos ido. Ahora la tecnología lo permite. Ahora podemos mandar una sonda a Marte, podemos hacer cosas que no se podían hacer. Eso no significa que no quisiéramos hacerlo. Y esa tecnología es precisamente la que hace que hoy Nabil y yo estamos aquí hablando del futuro de la selección embrionaria por medio de la metabolómica. ¿Por qué no funcionó aquello? Al menos no llegó a ser una técnica utilizada en clínica, principalmente por la parte instrumental, o sea, por la parte de utilizar líneas infrarred, de utilizar quizás protocolos que no estaban totalmente, no eran reproducibles. La variabilidad de la instrumentación, que eso sigue existiendo, pero mucho menos, y también la profundidad del análisis, ¿no? Esto es como la secuenciación masiva. Tardamos secuenciando con digital 19 años o 18 años en secuenciar 5 genomas, el genoma humano, el proyecto del genoma humano, y ahora ya se secuencia en un solo día. Entonces, eso mismo ocurre aquí. Esa variabilidad, la técnica del infrared, etcétera, yo creo que eran las cosas que no funcionaban. Hoy en día ya hay publicaciones más recientes sobre el líquido folicular, sobre respuesta ovárica, sobre calidad embrionaria, de otros grupos, que no es el nuestro. Y al final, nuestra parte, nosotros hace unos años retomamos la idea de que sí, de que esto tenía que salir. Encontramos también, de nuevo, el aliado perfecto, que es una máquina que vais a ver ahora, que es capaz de analizar una cantidad ingente de metabolitos. Quiero que os quedéis con esta imagen de que la metabolómica, en el caso del embrión, es una herramienta para encontrar metabolitos relacionados con la calidad embrionaria, la capacidad de implantación, incluso la euploidía. Pero quiero que os quedéis con una frase, que la metabolómica es la ómica más cercana al fenotipo. Es la ómica que nos habla más de cómo está esa célula o ese embrión en ese momento. ¿Por qué? Porque es como la genética normal. O sea, nosotros podemos tener una mutación, por ejemplo, de hipercolesterolemia familiar. Yo puedo tener la misma que Luis, pero yo tengo 280 de colesterol y él tiene 340. Tenemos la misma mutación genética, pero hay muchos más genes y muchas más cosas. ¿Qué importa al final al médico? Que yo tengo 180 y él 340. Y entonces eso es tratable y lo mío no. Por lo tanto, ese metabolito, que es el colesterol, a pesar de la genética, nos está hablando de un problema real clínico. Y esto es igual. Esto es que un embrión muy bonito, AA, precioso, euploide, tiene metabolitos que le están indicando que no está bien. Lo vamos a ver ahora. Ahí empezó todo en Old Dominion University, insisto, quiero hacer ese homenaje a Sergio Henninger, que es uno de mis mejores amigos, y decir que en ese momento hicimos unos estudios que fueron
increíbles donde encontramos metabolitos que son estos, entre ellos la mayoría fosforilados, que nos hablaban de la implantación o no implantación. Pero para investigar hay que tener dinero, aquello se cerró y 8 años después se abrió cuando Overture, la compañía que se creó con Santiago Monet y Martín Barsaski, decidió poner dinero para poder intentar esto. ¿Qué habían pasado? Sobre todo muchos años. ¿Eso qué significa? Que la tecnología había mejorado muchísimo. Pero la misma persona que hizo los análisis a aquellos años 2010, 2011 y 2012 fue la misma Hussein Abdallah, que está en la Universidad de Texas ahora, donde tiene una máquina increíble, y además simplificamos el protocolo. El protocolo se basa simplemente en tomar el medio de cultivo entre el día 3 y el día 5 de un embrión, quitarle las proteínas y hacer una serie de procesos técnicos que también fueron muy originales, de hecho muy novedosos, nunca hechos antes, lo hemos patentado, que es utilizar ultra PLC seguido de una serie de pasos en espectrometría de masas. Y además en la primera época, por ejemplo, veis ahí modo positivo y modo negativo, solo se podía trabajar en un modo por la tecnología en sí, pero posteriormente en ese protocolo que se añadía ácido fórmico se pudo trabajar para tener metabolitos positivos y metabolitos negativos. Esta es la máquina que utilizamos en la plataforma de Overture en San Antonio, en Corpus Christi, Texas. Es una, se llama así, Orbitrap Fusion Triplet, donde se pueden encontrar, y esto es lo increíble, con solo 1 microlitro del medio de cultivo del embrión se encuentran 7.000 metabolitos a nivel de femtomol. Una barbaridad. Entonces planteamos este estudio en 3 fases. La primera, que es una fase de descubrimiento con esa máquina, y ahí volvemos a ver una máquina que no puedes tener en un laboratorio, 3 millones de dólares. Esa máquina que hace ese análisis, en lo que llamamos Discovery Phase, encontró una serie de metabolitos que nos llevamos a una máquina más normal que ya hay en cada universidad para analizar si esos metabolitos se reproducían en ese nuevo sistema de análisis y finalmente hacer el estudio clínico y relacionarlo con embarazo, no embarazo, euploidía, neuploidía. Los resultados que se mostraban en una página, un Excel como esto, como podéis ver arriba, podéis ver que hay como 2 picos, uno verde y uno naranja. En este caso es un metabolito que está relacionado con un embarazo positivo. Ese metabolito sube muchísimo cuando el embrión embarazó, cuando implantó. Lo bueno de esta tecnología además ha sido que hemos encontrado que los metabolitos, los marcadores, no son como otros marcadores, que hay un pequeño threshold donde sí, no. No, aquí es, en muchos casos, blanco o negro, aparecen o desaparecen, con lo cual te da una garantía mucho mejor de cómo está ese embrión. Por supuesto, todos los metabolitos que encontramos y descubrimos no aportan lo mismo. Esto es como siempre digo, a la hora de el peso específico de cada metabolito es diferente. Ahí tenéis uno arriba que siempre que hay un embarazo está, y hay otro que está en la mitad de las veces. Pero el conjunto de ellos nos dan un valor que nosotros inventamos que se llamaba MPI, que es Metabolite Pregnancy Index, y MEI, Metabolite Euploid Index, relacionado con el embarazo o con la euploidía. También estudiamos la estabilidad de esos metabolitos, esos biomarcadores. ¿Son estables? Muy estables. ¿Por qué? Pues llevan 3 días en un incubador. A 37 grados se van a degradar ahora porque los metan en la nevera. No se degradan. Eso está muy bien porque el día de mañana es posible que podamos mandar muestras a temperatura ambiente. Bueno, en esta fase que hemos dicho, el estudio de los metabolitos, el estudio de los embarazos, encontramos al final, está repetido, también estudiamos la contaminación de semen y células de trofoblastos y tampoco vimos que molestaban, digamos, a los niveles de los metabolitos del contagio. Aquí tenéis el primer resultado que tuvimos, muy importante, cosa que no se hizo antes, es que los medios de cultivo son diferentes y como diferentes que son, dan resultados diferentes. ¿Por qué? Porque es como la comida. Dependiendo de lo que comemos, excretamos diferentes cosas. También consumimos diferentes cosas. ¿Y qué encontramos? En una N baja, aquí tenemos una N de 90 y algo, 92, que éramos capaces de identificar a la mayoría con una accuracy, una precisión del 97% en los embarazos de los no embarazos de los medios VitroLife. Y ahí abajo tenéis, en verde y naranja, que esos metabolitos son, o esas concentraciones de metabolitos son realmente blanco o negro, son muy diferentes, lo cual son claras, es decir, no es una pequeña variación. Continuamos haciendo lo mismo con el medio VitroLife, pero en euploidía,
con una N también baja, pero muy clara, con los resultados muy claros. De hecho, nos dieron el premio de la ASRM del año 2020, que no pudimos recoger por motivos que ya conocéis, pero bueno, nos mandaron el cheque a la oficina. Y lo mismo empezamos a hacer con otros medios de cultivo, con los medios global. ¿Por qué un medio y otro? Básicamente estábamos en España y los medios más comunes que se utilizan son esos. No existía obviamente ningún interés comercial. Pero en la realidad son medios diferentes y producen resultados diferentes. ¿Hay metabolitos comunes? Por supuesto que lo hay. Y el día de mañana espero que cuando uno ponga en la máquina el medio pueda decir, este medio global, este medio Vitrolife, este medio Sylvine, este medio es el que sea. Que podamos tener datos de todos los medios. Y con esto conseguimos aproximadamente lo mismo. Este estudio al final lo llevamos adelante con 400 embriones y eso pues nos dio poder llegar a un valor que es el MPI que he dicho antes, un valor que va de 0 a 1. Es decir, que si el valor está muy cerca de 0, lo más probable es que no implante. Y si está muy cerca de 1, es que lo más probable es que implante. Fijaros que todos estos embriones fueron transferidos porque eran buenos, pero tuvieron las tasas de embarazo la de siempre, máximo 70%. Pero ¿qué es lo bonito que encontramos? Que cuando tenemos un MPI por debajo de 0,5, nunca, jamás implanta. Y cuando está por encima de 0,7, casi siempre implanta, el 95%. Es un dato que dirá, bueno, ¿y eran euploides o no euploides? Bueno, pues lo que hicimos fue separar esos dos datos. A la izquierda tenéis aquellos que habían sido analizados por PGT y a la derecha los que no. ¿Qué tenemos? Lo mismo, el 0% por debajo de 0,5 de MPI. Lo cual es un resultado llamativo y muy claro para poder realmente ser utilizado en una clínica. Obviamente tenemos una banda intermedia entre el 0,5 y el 0,7, donde realmente no tenemos, en uno de ellos tenemos el 50%, es decir, no sabemos nada. Lo importante es que, fijaros que a la derecha tenemos el porcentaje de embriones que están a la derecha y la izquierda suben más del 80%, 85%, es decir, que en un 85% de los casos podríamos elegir embriones. Esto es muy interesante y muy bonito. Ese MPI es independiente del score. Cuando dijimos, esa es bebé, etc., da igual. Si tiene un MPI alto, embaraza. Si tiene un MPI bajo, no embaraza. Y también independiente de la edad de la madre, con lo cual también es muy interesante. Esto que nos dice al final que los metabolitos nos están hablando del embrión, nos está diciendo si ese embrión está bien o no. Y esto es obvio. Un embrión morfológicamente hermoso, por eso digo que la inteligencia artificial aplicada a la imagen también es parte del futuro, que lo que no podemos ver, no podemos verlo. Es como los microarrays aplicados al cáncer. Lo que no puede ver un anatomopatólogo, porque ya se está produciendo un cambio en el genoma, en la expresión génica, lo ve un array. Por eso el MammaPrint funciona. Y esto es igual. Cuando un embrión es muy bonito, pero está entrando en decadencia, está entrando en degeneración por la razón que sea, vamos a detectar metabolitos que nos están diciendo, ojo, este embrión tan bonito, tan euploide, no va a implantar. Y creo que eso es parte del futuro. Parte de los resultados obviamente se analizaron para encontrar que efectivamente existían un número de procesos biológicos, sobre todo relacionados con el metabolismo del triptófano, el piruvato, demás, de aminoácidos, que bueno, esto es simplemente para iluminar qué cambios se están viendo, pero que al final era algo que esperábamos porque había publicaciones previas anteriores. Pero también hay muchas otras cosas que no están incluidas ahí. Fácil de usar, se toma una gota, como decía, de 5 microlitros, es compatible con el NIPT no invasivo. Si llega el día en que se tengan que hacer las dos cosas a la vez, eso sí es mucho más barato, porque puede parecer que la máquina cuesta 3 millones, pero el estudio se hace con muy pocos dólares. Y por lo tanto creo, tampoco cambia la rutina del laboratorio, que es algo que se va a usar. Los beneficios ya los conocéis. ¿Y todo es tan bonito? Pues no, todo no es tan bonito. ¿Qué nos hemos encontrado cuando hemos analizado el blanco de esos medios en distintas clínicas, aunque sea el mismo medio Vitrolife? Pues que hay variaciones en la base. ¿Debidas a qué? Pues probablemente debidas al CO2, debidas a la temperatura, la humedad, a la presión atmosférica y a otras razones. Pero esta es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Ya hemos terminado? No, obviamente se pueden modificar, se pueden arreglar, se pueden normalizar los datos de las clínicas para que el valor del MPI sea el mismo en todas las clínicas. Esto pasaba con el EmbryoScope, mañana nos lo contará Marcos, y es así. Hay diferentes incubadores, hay diferentes condiciones atmosféricas dentro del laboratorio y esto lo hace cambiar.
Por lo tanto, las estrategias que se están desarrollando, que están casi acabadas, una, si tienes una clínica muy grande, pues te desarrollo tu propio algoritmo. Dos, mejorar y normalizar un algoritmo único con una serie de parámetros, que es lo que se está haciendo ahora en general. Estas son los centros de validación a los que damos las gracias, todas las publicaciones que han salido de aquí, y, por suerte, esta semana, el viernes, nos aceptaron la publicación en el Reproductive Science, donde hablamos de todo lo que habéis visto aquí, y algunas cosas más que no se pueden enseñar porque están cerca de ser usadas en clínicas de reproducción, pero que nos van a ayudar. Y nada más, decir eso, las ventajas obviamente en el futuro está en no invasivo, sea genético, sea metabolómico, la inteligencia artificial aplicada a la imagen, y como también ha dicho Nabil, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, deberíamos haber hecho las charlas juntos tú y yo, a dúo. Creo que nada es una llave mágica para esto, sino que es la combinación de determinadas técnicas y tecnologías que están sucediendo ahora va a ser la que va a dar al final una mejora y subir seguro, más allá que trabajemos en el endometrio y en otras cosas, subir la tasa de embarazo debido a la selección, a la mejor selección de los embriones. Y nada, os doy las gracias por vuestra atención.